Y ahora vamos a desarrollar, si ustedes se dan cuenta que me quiero duplicar cada rato, ¿no? Ese es un efecto que tiene esta sala que duplica bueno, en esta versión que tiene León, duplica la fotografía. Bueno, ahora vamos a analizar, es decir, vamos a tratar de ver cómo se trabaja cada una de estos tipos de preguntas. Esto es fundamental para nosotros poder hacer un guión de entrevista, ¿no? Entonces, las preguntas de hechos, pues son las que se destinan para obtener información primaria sobre dimensiones o variables objetivas del individuo entrevistado o de su medio. Por favor, díganme si están viendo la diapositiva y si me están escuchando, porque de repente me estoy quedando hablando solo, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces les repito que estas preguntas de hecho, esto hay que tenerlo bien pendiente, ¿no? Yo diría que todo lo que hemos hablado a la hora de trabajar una entrevista hay que tenerlo muy pendiente, a la hora de ir planificando una entrevista hay que tenerlo bien pendiente. Y repito, y disculpen ustedes la insistencia en repetir esto, que son las que se destinan para obtener información primaria sobre dimensiones o variables objetivas del individuo entrevistado o de sus medios. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de preguntas de hecho? Por ejemplo, ¿cuál es su estado civil? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuántos años tiene de ejercicio en la docencia a nivel universitario? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuál fue su ingreso promedio el año pasado? Ese tipo de preguntas. Algunas de estas preguntas las califican algunos autores y generalmente ya la gente las tiene como tal, como demográficas, algunas de ellas. Ahora, tenemos las preguntas de opiniones o creencias. Ya vimos las de hechos, tenemos ahora las de opiniones y creencias. ¿Cuál es la intención? Pues es proporcionar un retrato subjetivo del individuo acerca de lo que piensa sobre ciertos hechos o eventos. Un retrato subjetivo del individuo acerca de lo que piensa sobre ciertos hechos o eventos. ¿Qué preguntas se asocian o se vinculan de que son de opiniones o creencias? ¿Qué piensa usted acerca de la renuncia del Papa? ¿Piensa usted que administrar un curso bajo la modalidad B-Learning disminuye la ansiedad de los estudiantes cuando estudian a distancia? Ustedes han escuchado decir que cuando se estudia a distancia, pues la soledad es uno de los elementos que atenta, ¿no?, contra ese sistema. ¿Piensa votar en las próximas elecciones de alcaldes? ¿Qué opina usted de la situación económica del país actualmente? Estas son preguntas que corresponden a opiniones o creencias. Si ustedes desean aclararme algo, me colocan allí y yo inmediatamente pues dejo de seguir avanzando diapositivas para aclarar cualquier pregunta que les surja allí. Preguntas sobre sentimientos. Son las que tienen como objetivo lograr información sobre las reacciones emocionales de los sujetos entrevistados. Tipo de preguntas que se vinculan con esta definición o con este concepto. Pues, ¿está usted satisfecho con la forma como se está administrando el curso de instrumentos de investigación? Esa es una pregunta. Pudiera decir al principio que sí, no, y después cuando se dice sí, ¿por qué? Si dice no, ¿por qué? Bueno, y ahí se va encadenando la pregunta de acuerdo con el objetivo que se quiere estudiar. En este caso sería evaluar este curso. ¿Tiene temor ante la posibilidad de estar desempleado? ¿Acepta sin discutir las órdenes de sus superiores? Entonces, fíjense, estos tipos de preguntas están vinculados con las preguntas sobre sentimientos. Preguntas sobre estándares o patrones de acción. Pues este tipo de pregunta lo que pretende es obtener información acerca de las posibles conductas del entrevistado ante situaciones sociales diferentes.
Por ejemplo de preguntas pudiera ser: ¿considera usted que su rendimiento académico en el curso de instrumentos de investigación sería mayor trabajando en forma individual que en grupo? Fíjense que ya estamos tratando pues de ver, de que ustedes vayan aprovechando de ir de una vez evaluando la situación, como la ven, ¿no? ¿Hace usted amistades con facilidad? ¿Cómo se comporta ante las dificultades que se presentan en una sala de videoconferencia? Eso obviamente que ustedes ya saben por qué yo he redactado esas preguntas, ¿no? He tenido y por supuesto he tenido ciertas barreras aquí, y obviamente ustedes no han escapado de tener que vivir conmigo esas barreras. Por eso hoy pensaba en todo esto y preparaba preguntas en esa línea, tanto en la sala como en el curso en sí. Y un poco para que ustedes vayan viendo cómo esto es trasladable en realidad a la vida cotidiana, a lo que estamos haciendo día a día, que no son cuestiones que estamos rebuscando por allí, sino que son perfectamente trasladables y que podemos hacer una entrevista en esa línea, por lo menos de los tipos de preguntas que hemos visto hasta el momento. Perfectamente la podemos hacer. Las preguntas de control. Estas son muy necesarias también, no es que las anteriores no sean necesarias, pero estas son muy necesarias. Son las que se destinan a obtener información que el entrevistado en ocasiones se niega a suministrar. Esa que tenemos allí, vamos a suponer que queremos averiguar, por ejemplo, la tendencia política, la creencia política de una persona. Dígame si es en nuestro país, ¿no? Pues la cosa es un poquito dura para responder eso, ¿no? Es decir, si queremos conocer la orientación política de un entrevistado, pues le decimos, y se lo decimos así de frente: oye, no sabe quién le está preguntando, tiene desconfianza, no sabe si pertenece al gobierno o qué. Es decir, esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Y una de las maneras, o sea, en el caso de la orientación política, pudiera ser: ¿cuáles de los líderes políticos latinoamericanos usted más admira? Imagínense ustedes que inmediatamente le dice que Chávez, que Correa, que ¿cómo se llama? El de Bolivia. Uno los aprecia tanto que ya hasta los nombres se les olvidan, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tendencia? O sea, ¿cuál es la, ¿cómo se llama? El criterio político, o cuál es su tendencia política, o cuál es su simpatía política. Evo, sí, gracias. Pues bueno, ya eso está claro, ¿no? Voy a renombrar a los Castro también. Bueno, en fin, entonces, pero es muy distinto decirle eso a preguntarle directamente. Entonces, estos son preguntas de control. Aquí en el país esto es bastante, se da mucho, y no sé en los países de ustedes, pero sobre todo en el caso de las damas, se resisten mucho a decirle edad. Entonces, bueno, para evitar esta situación, se le puede hacer preguntas más o menos como esta, ¿no? ¿En cuál de los siguientes grupos de edad está usted ubicada? ¿O está ubicada la suya? Bueno, y se le dan unos intervalos: menos de 20 años, entre 20 y menos de 25, entre 25 y menos de 30, entre 30 y menos de 35, entre 35 menos de 40 y más de 40. Como se da cuenta, los dos primeros son unos intervalos abiertos y los otros pues están cerrados. Es una manera de hacerlo. Ahora usted me pregunta, ¿por qué colocó grupos de 5? Ajá, aquí es donde yo quería también conversar esto. Bueno, yo coloqué grupos de 5 así arbitrariamente, no me estoy apoyando en ningún criterio, solamente lo hice para ilustrar el tipo de pregunta. Pero si nosotros estamos haciendo un estudio y nosotros vamos a utilizar este tipo de preguntas, una de las cosas que debemos hacer es: oye, ¿qué otra persona ha trabajado y ha agrupado? ¿En qué forma los ha agrupado? Y entonces nosotros, para tomar una decisión y adoptar un criterio de eso,
Y cuando hicimos estas preguntas, cuando uno está en el informe de la investigación, hicimos esta pregunta, bueno, se hizo en función de tal y tal cosa y se cita a la persona o a las personas que trabajaron en esa línea. Eso es bien importante también. Hay que tratar de sustentar, de soportar lo que uno está diciendo. Eso no quiere decir que es que yo no puedo expresarme libremente. Sí, está bien, yo me puedo expresar libremente, pero yo debo sustentar lo que estoy diciendo con algún criterio que ya existe. Las preguntas proyectivas. Pues el propósito de este tipo de preguntas es obtener una imagen o descripción completa de la estructura de la personalidad del individuo, de sus necesidades emocionales o de sus conflictos, de los cuales el sujeto a veces no tiene un conocimiento muy preciso. Aquí vamos a plantear esto, un ejemplo hipotético, obviamente. Vamos a suponer que hace una semana pues llegó una familia a un determinado barrio donde vive un entrevistado. ¿Ok? Vamos a suponer que uno de nosotros vive en ese barrio y hace una semana llegó una familia. Y nos enteramos de que los padres de esa familia están divorciados. Entonces, una pregunta de entrevista pudiera ser: ¿qué tipo de gente cree usted que son los integrantes de esa familia? Como se dan cuenta, pues es una pregunta que no tiene límites, límite me refiero, no está cercada con alguna alternativa de respuesta, sino que la persona va a expresar su percepción de acuerdo con qué. Bueno, de acuerdo que la familia, sus padres son divorciados. Ese es el punto de partida para ese entrevistado. ¿Qué va a pensar esa persona? Porque son divorciados. Otro tipo de pregunta que se puede manejar aquí, estos son ideas, ¿no?, de cómo hacer la pregunta. No es que exactamente tienen que ser esas, pero va a depender, repito, de los objetivos del estudio. La capacitación que estoy recibiendo para construir instrumentos es pobre, adecuada, muy buena. Ya eso se lo dejo a ustedes, ¿no? Ok, esa es esta es otra pregunta que calza, que está vinculada con lo que son las preguntas proyectivas, porque fíjense ustedes, la capacitación que estoy recibiendo para construir instrumentos es algo que yo voy a hacer posteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno, la voy a calificar, es pobre, o es adecuada, o es muy buena, ya queda de acuerdo con lo que la persona, el sentimiento, lo que percibe, como lo está percibiendo en el momento. A lo mejor hoy dice que es adecuada y bueno, mañana pasado, cuando se avance un poco más, dice, no, esto es muy pobre. Pobre no, muy pobre. ¿Ah? Ok, avanzamos. Preguntas precodificadas o de respuesta fija. Entonces que nosotros tenemos que ver que las preguntas van a obedecer en un momento dado a un grado, digamos, de libertad, un grado no, a una determinada libertad del entrevistado para responder. Uno es que las respuestas sean fijas y otro es que las respuestas sean abiertas o libres. En el caso de las preguntas de respuesta fija, que de alguna manera ya lo hemos venido conversando, ya lo hemos tocado, pues son aquellas preguntas por las cuales el entrevistador establece un determinado número de alternativas de respuesta. Es decir, el entrevistador prepara la pregunta, pero a su vez le establece una serie de respuestas previamente. Un ejemplo de ello es esta. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de la web 2.0 usted utiliza para administrar sus cursos con modalidad e-learning? Entonces le presentas algunas de las herramientas de la web 2.0. Por ejemplo, Skype, Wikispace, correo electrónico, teléfono, foro, video. Pudiera dejarlas allí, pero también pudiera colocarle otros y colocarle, si responde otro, ¿cuáles? ¿Ok? Aquí hay un detallito con este tipo de preguntas que lo voy a adelantar ahorita, pero que más adelante lo vamos a tocar también. Fíjense, si nosotros estamos entrevistando a una persona
Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. Pero incluso estamos hablando de Skype, de Wikipedia, de correo electrónico, teléfono. Quizás las dos primeras son un poquito, digamos, los nombres quizás no sean tan conocidos, aunque el Skype es se lo utiliza mucho la gente, porque además es gratuito y puede comunicarse en cualquier parte del mundo. La Wikipedia quizás pues no es muy conocida y nada más la palabrita, el nombrarla, pues a lo mejor se le tiende a olvidar a la persona. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos se tiene una tarjeta con las alternativas de respuesta y se le hace la pregunta a la persona y se le entrega la tarjeta para que la tenga y la va viendo. Bueno, aquí entonces aquí ya no podría funcionar lo de la analfabeta, porque necesita leer. Entonces el analfabeta va a tener un espacio de acuerdo con el tipo de estudio que estemos haciendo, de acuerdo con el tema. Entonces no es una cuestión que es así como que es una camisa de fuerza, no va a estar aquí, no, eso va a depender de la dinámica del estudio, de la dinámica del estudio que nosotros vamos a hacer, va a depender también la movilidad y el desenvolvimiento del entrevistador con el entrevistado y a la inversa. Otra pregunta pudiera ser cómo califica la didáctica que está utilizando Pulido como facilitador del curso de instrumentos de investigación. Muy buena, regular, deficiente. Entonces, aquí tenemos ya una escala, ¿no? Una escala cualitativa. Muy buena, regular, deficiente. No quiero decir con eso que las herramientas de la web 2.0 pues no dejan de ser también cualitativas. Pero bueno, ya eso lo veremos en su debido tiempo, habría que codificarlas, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estoy yo como hablando mucho, ustedes no me dicen nada. Ajá. Ese 2, ¿qué me quiere decir, Álvaro? ¿Hay alguna pregunta? No, ok. Bueno, vamos a continuar. Ya este video se me alargó mucho, vamos a ver qué pasa. Aquí viene lo que les decía, pues las preguntas abiertas o de respuesta libre. Con estas preguntas se pretende buscar la mayor cobertura posible de respuestas por parte del entrevistado y no se limita a un número fijo de respuestas, como en el caso anterior. En el caso anterior estaba determinado por un número de respuestas. Aquí no. Aquí, por ejemplo, tú le vas a preguntar, uno le puede preguntar a alguien, ¿qué piensa usted acerca de la calidad de los cursos de estadística que oferta la Academia Simonlay? La Academia Simonlay donde estamos, ¿no? Bueno, ahí la persona se va a explayar, hablando. Y eso es una cosa, cuando digo se va a explayar hablando, uno debe dejar que la gente hable, no interrumpirlo, estar pendiente, viéndolo, que se sienta asistido, a lo sumo decirle, caramba, qué bien, estimularlo, pero en ese sentido, con frases muy cortas, pero que no estén influyendo para que la persona dé la respuesta. O por ejemplo, descalificando lo que está diciendo, ¿no? Déjenme decirles que yo hago una práctica de entrevista y hace unos días, entonces pero cuando hago la práctica de entrevista, los mando a que primero conversamos un poco sobre entrevista, luego les digo, bueno, elaboren 5 preguntas en el campo educativo, todos son docentes, para que ustedes hagan aquí una entrevista entre ustedes. Entonces yo acondiciono 2 asientos, coloco, bueno, y luego yo voy nombrando quién va a entrevistar y quién es el entrevistador. Pero antes yo he preparado a alguien y le digo, mira, tú vas a hacer lo siguiente. Te van a hacer 5 preguntas. La primera tú la respondes. La segunda empiezas ya a boicotearle la entrevista a la persona. Y de la tercera en adelante busca la manera de que seas tú quien le toma el rol de entrevistador, es decir, tú pasas entrevistador y el otro pasa entrevistado. Bueno, así lo hice, generalmente lo hago así. Entonces una de las personas que estaba entrevistado llegó un momento que se desequilibró. Y la otra le decía, no, es que en mi instituto no hay problema. O sea, en mi instituto donde trabajo no hay ningún problema. Y le decía a la otra, no hay problema. Entonces fíjense ustedes, ya ese, no hay problema, ya se molestó. Entonces prácticamente una entrevista así no conduce a nada. ¿Qué vas a recoger con eso? Absolutamente nada. Ahora, pero es que esos casos se presentan. Y cuando un caso de eso se presenta, ¿qué hago? Pues mira, de la manera más política posible, hablando política en el sentido de salirme de allí,
Le doy las gracias, me despido y pierdo. Y claro, estoy perdiendo esa unidad estadística, llamémosla así, estoy perdiendo un entrevistado, pero es que no estoy haciendo nada, no estoy recogiendo nada. ¿Ok? Por eso cuando yo voy a hacer una entrevista y voy a establecer un número, yo debo darle una tolerancia. De eso hablaremos en su momento también. Porque si me fallan unos cuantos, entonces tenía por ejemplo 10 y me fallaron 5, me quedé con 5 y necesitaba los 10. Entonces tengo que manejarme con alguna tolerancia allí. Bueno, esta es una de las cosas que pasó, que generalmente pasa cuando, porque claro, estoy preparando a una gente para que le quite el rol a la otra. Y si la persona, claro, está empezando, no tiene la experiencia y bueno, se molesta obviamente. La otra pregunta que tengo allí, pues bueno, ¿cuáles fueron las razones que los motivaron a realizar el curso de instrumentos de investigación? Bueno, con esto terminamos esta parte de la entrevista. Hemos visto entonces desde las definiciones de entrevista, una muy dirigida a los investigadores, como al que hace investigación, otra de manera general. Luego vimos los tipos de entrevista. Luego vimos que de la pregunta, pues obviamente hay que hacer preguntas, y nos manejamos con alrededor de 8 tipos de preguntas. Y perdónenme la insistencia, pero en una entrevista debe haber, si no todos los tipos, por lo menos una buena parte de los tipos de preguntas para balancear la debilidad de una con la fortaleza de otra. Eso por una parte. Pero por la otra parte, porque tenemos varios temas, seguramente que vamos a recoger, que vamos a averiguar, perdón. Y entonces no nos podemos quedar en una sola línea, porque un determinado problema pues tiene una serie de aristas y debemos tratar de tocar todo esto. Por eso es que esto hay que delinearlo muy bien desde el principio. Hay que delimitar muy bien lo que vamos a estudiar para que nos permita hacer este tipo de trabajo. ¿Alguna pregunta? Ok, voy entonces a parar esto acá.